Hola, ¿qué tal? Miren, en esta sesión les he traído todo lo que yo uso cuando tejo prendas grandes, de gran cantidad de puntos, sean colchas, eh, ya cuando tenemos un chal triangular, eh, empezando el trabajo más o menos cuando ya tenemos cierta cantidad de puntos, nos es incómodo, entonces yo uso los circulares que tienen un cable. Ahora les voy a mostrar cuáles son estos tipos de agujas, de dos agujas que yo uso para trabajar con técnicas de calado, de lo que ustedes crean conveniente cuando hacen dos agujas. Muchos trabajan en calados, yo también uso mucho lo que es los puntos de trenzas, combinados de trenzas, que son harán. A ver, algunas, hay varios tipos. Miren, tengo una caja, parecen tallarines, disculpen que yo los tengo en una caja plástica, se me hace mucho más práctico que estarlos poniendo y sacando de la bolsita. Déjenme un poquito más, tengo una caja, déjenme ver por aquí. Bueno, acá tengo en verdad gran cantidad de los que justo había pedido. Miren, tenemos estos gorditos que ya los he usado, estos los he puesto en cables, que también se los voy a mostrar. Hay de diferentes calidades, tipo, gracias a Dios yo tengo de todos los puntos, los he ido, como dicen, adquiriendo uno por uno, bueno, a veces dos, pero normalmente durante muchos años. No es que me fui, pedí dos, tres, no, absolutamente no. Según como los iba necesitando. Miren, acá están todos estos vacíos porque ya están aquí. Y acá tenemos un 8 que también lo he usado. Esto ya está bien gastadita, esta parte. Les voy a enseñar. Son de varias marcas. ¿Qué más? Déjenme ver qué les puedo mostrar. Tengo, como digo, de todos los números. Desde el 2, 2 y medio, 3, 3 y medio, 4, bla, 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 etcétera. Tengo de varias clases, un momentito, disculpen, es un desorden, pero se los voy a enseñar. ¿Por qué? Pero yo los tengo todo en cajas porque en lugar donde yo trabajo aquí, este es mi estudio, gracias, siempre digo gracias a Dios porque, disculpen, lo que pido siempre o tú crees que tienes fe en algo y tener fe quiere decir que crees en algo que no sabes, no lo ves, pero tú crees, lo sientes. Entonces siempre decía, quiero un lugarcito un poquito grande para tener mis cosas y de verdad ya lo tengo. Tengo todos mis palillos porque a mí me apasiona el tejido, crochets, palillos. Algún día les enseñaré mi rueca, como hilo. No me creerán, pero soy muy feliz. Gracias. Con mis cosas, con bajones de energía, momentos que uno está triste, a veces por los amigos, por las cosas que pasan, o por los hijos que uno los quiere tener cerca y no puede, o los nietos. Entonces, pero mis agujas, mis palillos, mis tejidos, los amo. Son mi salvación y Dios me los ha mandado. Créanme que sí. Miren, ¿qué es esto? Otra cajita, ¿sí? Como les digo, parece una olla de tallarines, ¿sí? Tallarines. Estos son en realidad, les voy a poner aquí porque a veces es bueno trabajar en desorden. Déjenme decirles, cada vez que yo agarro mis palillos, mis cosas, me da tanta felicidad y tocándolos así pienso y digo, no es un tipo de locura, pero digamos que es una locura sana cuando uno dice, wow, yo los agarro y sí digo, con este de aquí puedo hacer tal cosa, sí, con este tal cosa. Pero ahorita les voy a enseñar por qué se me ocurrió enseñarle estas agujas con cables, las circulares, porque yo las uso mucho, es cierto, mucho uso las circulares. Les voy a enseñar un trabajo luego que estoy haciendo, sino que me faltó hilado y lo acabo de pedir, lo pedí a Lima porque había hecho un mal cálculo. Vamos un poquito aparte, me voy a ir a esta historia. Eh, Había empezado la colcha, que sí les he comentado que unos trabajos que tengo, que le iba a hacer para el hijito de una sobrina. Entonces yo había pedido 7 madejas de 100 gramos, pero no me fijé, no me percaté exactamente del grosor.
como lo vi en la pantalla, cuando uno ve, no es verdad. Entonces pensé que era un poquito más delgado, entonces calculé unas 7 madejas. Cuando me ha llegado, no, me ha faltado. Así que justamente vino mi hermana y le dije, hermanita, porque los otros los compré yo, y le digo, hermana, va a faltar, así que por si acaso no pedí pedí 9 madejitas. Y me deben estar llegando quizás, no sé, eran 5 días, los he pedido hace 2 días, unos 3, 4 días calculo, que ya me deben estar llegando para terminar la colcha. Que se las voy a mostrar ahorita más o menos cómo va. Punto aparte, porque uno siempre se va por las esquinas. Mire, entonces, estos de acá, miren, este es un medio circular, digamos, que es así, la puntita. Estos de aquí, ¿dónde está el par? Acá debe estar. Porque para buscar estos no me creerán. Es como si ustedes quieren desenredar un tallarín en una olla y todo se mueve, ¿no? Igualito es acá. Es la misma historia. Disculpen el desorden, pero así vivo feliz. Miren, este de acá es el número 5, los compré en un viaje, bueno, que me fui a Europa porque quería tejer y tejí varias cosas. Les estoy hablando exactamente 35, 34 años. No me creerán que los tengo 34, ¿saben? Muchas de ustedes ni siquiera llegan a los 34. O sea, ya se pueden imaginar en mudanzas, vicisitudes, cambiando cajas de lugar y cosas, aún lo conservo. Para mí, estas son muy amadas. Por aquí hay una chiquita que había tejido también. Este era del número 2. Aún recuerdo lo que tejí con esto. ¿Se pueden imaginar esta del número 2? Las compré allá mismo, me acuerdo que estaba por Alemania, ya hace 800.000 años. Miren, estas de aquí, del número 2, yo tejí una chompita, digamos una chompita, blusita de manguita corta, abierta adelante, que le puse unos botoncitos, de un punto sumamente finito con un hilo súper delgadito. La tejí con esta y aún los tengo. Todas son de esa edad. Y después tengo aquí, estos son los más económicos que hay, que también los tengo. Son sumamente ligeritos, miren. Tienen este tipo de cable. Parece como si hubieran torcido unos alambres metalizados. Todos son prácticos. Estos son de 80 centímetros. Y bueno, me pasaría horas enseñándole mis tallarines. Aquí, pobrecitos. Mis palillos, disculpen. Pero es lindo, de verdad. Uno puede quedarse aquí horas moviendo, al menos yo, ¿no? Pero al que le gusta también. Ay, Diosito, ¿cómo es esto? Debe ser por aquí, ya está. Miren, este también es uno de los antiguos que tiene un cable que es un nylon. Estos son un poquito más rígidos, ahora no. Ahora estos cablecitos, como este rojito de acá, son muy flexibles. Estos eran como más duritos. Y también decían que cuando se ponen así o se tuercen, este está bien feito para que vean cuántos años tiene, miren, y está tan malito. Estos de acá se puede poner en agua caliente, luego estirarlos, pero sí he hecho la prueba, pero no es que digamos, wow, es la panacea o la medicina para arreglar estos cables. En fin, aquí hay un montón de palillos, vamos a ver, los voy a dejar por aquí. He tejido con todos, no una vez, montones de veces, así que ya se pueden imaginar. Luego están estos. Una vez estuve enferma y no podía tejer muy delgadito porque tuve un problema aquí de una operación en el brazo, una prótesis. Entonces le dije a mi hermana, venía de viaje, le digo, por favor, ya no sé qué hacer. No podía hacer nada, no podía mover el brazo izquierdo. O sea, yo decía, no importa, tejo con una mano. Tanta fue mi desesperación porque quería tejer, es que no podía ni el crochet para agarrar el hilo con la mano izquierda. O sea, yo le decía, aunque sea dame esos palillos, pongo una almohada y empiezo a tejer como son gruesos. Y me trajo estos palillos que son bastante gruesitos. Miren, estos de aquí. Y así es la historia de estos palillos. Entonces, en la vida siempre las cosas tienen sus historias. Miren, este es mucho más grande, este, no me equivoco, es el 12. Este súper gordito, pero este también es para colchas grandes, porque este, si no me equivoco, tiene 100,
o 120 de largo. Miren, bastante estos. Y tienen una textura que son riquísimos trabajar con estos de aquí. Y acá hay un chiquito también, pero este ya es para cuellos, miren. Este es más chiquito, este es uno de 40 centímetros, chiquito. Y tengo otro que yo estaba tejiendo ropa de bebés, de niños, que he tejido, déjenme decirle a Juárez, cositas tanto. También quiero traerles vestiditos de niña, blusitas, cosas, pero hay que tener tiempo y dedicación. Miren, este es uno que salió, uno que es como cuadradito. No son redonditos, son así. Y este se lo pedí también a una hermanita. Y este es el número 5. Y miren, este es súper chiquitito. También lindos son. Acá tengo un cuadradito grande. Este, si no me equivoco, es un 8. Acá tengo uno también cuadradito del 5.5. Este de aquí. Luego este de aquí, que también es un poquito grande. Ay, Dios mío, qué tallarines. Qué desorden. Pero no me da vergüenza, déjenme decirles que no me da vergüenza porque me da mucha felicidad agarrar mis palillos y me gustan los puntos. Y además todos tenemos desorden así cuando tenemos nuestras cosas por ahí en la casa de lo que nos gusta. Miren, estos de aquí también son cuadraditos. Este es el número 8. Este es el número de 8 milímetros también. Dicen que con estos palillos que son así cuadraditos, las puntadas salen mucho más parejas. No estoy 100% segura, pero sí he hecho la prueba y es agradable tejer con estos, pero no me he puesto a una investigación profunda de que si se teje más parejito o no. Estos chiquititos ya les enseñé, entonces déjenme guardar esto aquí. Estos son, sí, son los últimos, que estos sí los pedí, porque acá viene parte de mi historia de las colchas, que yo pedí de 150 centímetros. Le dije a mi hijo, por favor, hijito, para hacer la colcha. Pero a mi hermana, yo le pedí que me traiga el 5 y el 5,5. Pero ¿qué pasa? Después que yo compré este hilado para tejer la colcha, hice la prueba con palillos normales para verificar la textura y cómo me iban a quedar las trenzas, para ver si tenía caídas, si quedaba muy ajustado o no. ¿Y qué resulta? Probé con el 5, probé con el 5,5 con mis palillos normales y la verdad quedaba un poquito apretado. Entonces yo agarré y dije, no, ¿yo cómo voy a acabar la colcha? Mi hermana se va y tendrá que llevarla. Y le digo, hijo, por favor, consígueme el número 6 de 150 centímetros de largo. Yo no los he visto aquí, no los he conseguido, por eso pedí que me los traigan y son verdaderamente maravillosos para tejer cosas grandes, largas. Si no los necesitan, ¿para qué comprar? O sea, es cuando uno de verdad los necesita. Hoy se me van los tallarines, un momentito. Un minutito por aquí. Ahora... vamos a ver dónde tengo la colchita. Me dejan un minutito. A ver, aquí tengo mi bolsa con esta colchita. Les voy a dar así una ligera muestra porque les estuve contando. Estoy trabajando con porque hago muchas trenzas. O sea, en cada hilera, si no me equivoco, tiene 220 y algo puntos. Ya se pueden imaginar, ¿no? Terminar una hilera, ya. Pero esto lo tejí bastante rápido. Miren este color, no se ve, aquí se ve como otro color, pero es un color como acero no muy acero, así tiene esa tonalidad. ¿Cuál es el acero no muy acero? Bueno, más o menos por ahí. Déjenme un poco de mi locura que me emociono. No tienen idea todo lo que me encanta. Miren. Y es aquí donde yo necesité el número 6 del cual les estuve hablando. No es solamente enseñarles los palillos circulares y esas cosas, sino la razón por qué a veces uno los necesita. Y yo tenía, como les digo, de otra numeración, pero entonces ahora sí creo que ya he completado, salvo que de estos de aquí me falta como, no sé si el 9, creo. Miren, esta es toda la colcha. Pero no me van a decir que es una hermosura. Yo la quiero, la amo esta colcha, la amo. La he estirado, aquí no puedo estirarla porque no tengo el espacio.
pero mide como 1,60 m, más o menos así. Miren, les voy a enseñar una parte. Miren las agujitas, por eso les digo. Y cuando yo hago esto, las marco en bloque para no equivocarme, porque ya se pueden imaginar, no saben lo que me pasó. Me equivoqué como habrán sido pues 12, 10 hileras. Dios mío, en una trenza, como les dije, les expliqué en algunos videos de unas blusitas que he hecho con trenzas. Una trenza, miren, este es un bloque de aquí a aquí, en realidad es de aquí a aquí. De aquí a aquí, este es el bloque, porque acá viene el borde como hice en otra colcha. Ya, solamente ligerito, a veces se aburren, pero hay gente que sí le gusta. Miren, de aquí a aquí yo marco un bloque, pero vamos mejor solo en esta parte. Como este es un bloque, entonces en el centro hice esta trenza, que es una candelabro doble y cruzada arriba hacia el otro lado, o sea, va hacia un lado, cruza, también les voy a enseñar, seguramente, miren. Entonces, como este bloque empieza en este lado, la trenza cruza a la izquierda y esta que va en este otro extremo, ¿hacia dónde cruza? Hacia la derecha. Y por eso se ve simétrico. Yo les he explicado, si han visto mis otros videos de las blusas, ¿verdad? Es por esta razón. Este es un bloque. Vamos por otro bloque. Miren. Ay, ay, ay. Es hermosa mi colchito. Ay, no saben cómo me emociono yo. Listo. Miren, aquí hay otro bloque. Los bloques los he dividido por estos puntos revés que siempre van en las trenzas que les dije, para que se vea la trenza en relieve y se ve muy bonita. Generalmente estas prendas no las vaporizo. Generalmente, de verdad que no, porque le quita un poquito esta estructura que tiene. Entonces, el panel va desde aquí hasta por acá, ya es dividido. Ay, tenía una ovejita, miren por aquí, que me la regaló un cuñado por allá. Ya está, vamos a ponerla en su lugar. Es que la colcha es bien grande, no me van a creer. Pero vamos viendo nuevamente este panel, porque el panel, como les digo, esto me divide los paneles. Y en el centro de la colcha decidí hacer toda esta figura. Esta trenza es un poquito extraña, pero no me quedaba hacer otro dibujo porque me hubiese quedado muy grande y si retiraba esto me quedaba muy chico. Entonces ahí es donde ustedes tienen que jugar y ponerle una figura que quieran. Entonces, desde aquí hasta acá y es otro panel. Y se dan cuenta lo que también he hecho, esta trenza de inicio, esta trenza de final. Luego viene este tipo de trenza que viene con un rombo y candelabro acá, trenza candelabro. Y así es, este va hacia la izquierda, el cruce, y este hacia la derecha, así como lo ven aquí. Y sobre todo, no tanto por los puntos ahorita, y este es nuevamente el mismo panel que hice al inicio. Y si la ven estirada, es lindo, 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 preciosa. Miren, entonces terminé otra vez con este tipo de punto de separación y mi Santa Clara ahí y mi Santa Clara al inicio, acá. Bueno, como les digo, esto es lo único que me alcanzó con 7 madejas y todavía me faltarán unas 2,5 o 3 para llegar a la mitad. Y esto es porque ya le había hecho una colcha a mi sobrina, pero me dijo que quería unos 30 centímetros, un poquito más largo y ancho. Y miren, ¿qué tal si no tuviera estos palillos de 150? Se me haría muy difícil. Quizás con uno de 80 centímetros de cable sí se puede trabajar, pero tendrían el tejido siempre muy apachurrado, así, muy concentrado. Y también se malogra. No crean que no, pero no es tan bonito. Es mejor tenerlo relajado. Entonces, si tejen este tipo de cosas, sí vale que tengan sus agujas. Si no, no. ¿Para qué? Yo sí las necesito, pues sí las tengo que tener. Y las tendré, Dios mediante, 100 años. Ay, Dios mío, ojalá. Miren, entonces así. Este es el trabajo. Y si yo lo extiendo, me da justo, y eso que me quedan un poquito los puntos un poquito encarrujados ahí. Pero esa es la colchita que yo estoy tejiendo y por eso les enseñé los trabajos con el cable. Yo guardo todas mis prendas por si acaso hay que doblarlas así, al revés. Este es el revés, qué lindo, miren, también se ve. Bueno, mucha charla, espero que les haya
gustado y disculpen si me emociono mucho, pero creo que los tejedores siempre nos emocionamos así. Un abrazo. Cuídense, sigan para adelante y algún día tendrán lo que necesitan de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar. Eso es lo importante. Por lo pronto, sigan tejiendo, sigan trabajando, aprendan y que tengan un lindo día. Chao, chao, un abrazo.